Muy buenos días, querido auditorio. Bienvenidos a un programa más del Doctorado Sabatino de la Universidad de Excelencia Educativa en México. Mi nombre es Karina Barrios y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, las variables exógenas de la práctica docente. Y para aclarar un poco este concepto, hemos invitado a la maestra Sonia Valderas Mejía, la cual nos va a dar una breve introducción acerca de este tema. Adelante, maestra. Gracias, maestra Cari. Gracias por la invitación. Fíjate que este tema es muy interesante, ya que las variables exógenas que influyen en la educación son factores externos al sistema educativo que impactan significativamente en la forma en que se desarrolla y se gestiona la educación en cualquier sociedad. Gracias, maestra Sonia. Efectivamente, este tema es muy interesante porque nos habla acerca de todos esos factores que influyen a la hora en la que nosotros instrumentamos nuestras estrategias de enseñanza en el aula. Y bueno, también relacionado con esto, es importante que hablemos del tema de las políticas educativas. Hemos visto que esto también va cambiando conforme van cambiando los gobiernos y es porque son aquellas que merman aquello que realizamos en nuestro salón de clase. Nos dictan en algunas ocasiones qué se enseña, cómo se va a enseñar, qué estrategias son las mejores de instrumentar en nuestras aulas para que de esta manera se pueda tener mejores resultados en el aprendizaje. Y bueno, sin hablar de aquellos elementos que impactan de manera internacional, como las recomendaciones que nos hace la OCDE o aquellas instituciones internacionales con las que México tiene tratados. Pero bueno, no solo eso, también el maestro ha sido evaluado a lo largo de este tiempo y para eso tenemos el día de hoy, hemos invitado al maestro Raúl Valle Portillo para que nos hable acerca del UCICAM. Adelante, maestro. Yo voy a hablar acerca del tema del UCICAM que fue publicado el 30 de septiembre del año 2019. Algunas de sus funciones principales son normar los procesos de admisión, promoción y reconocimiento del personal docente, directivo o de supervisión. Bueno, con la entrada de este nuevo gobierno, la UCICAM desaparece. Solo falta esperar en el diario oficial de la Federación qué nombre le pondrán, quiénes estarán a cargo y cuáles serán las reglas o los nuevos lineamientos. Tendríamos, maestros, aquí que ver qué puntuaciones le darán a la antigüedad, la preparación profesional, al examen y observar si los nuevos cambios benefician a la mayoría del magisterio, que es lo que nos involucra, ¿no? Y nos incumbe. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo que los exámenes sean en línea. Se puede hacer de manera presencial también, debido a que en algunas ocasiones se tiene la mala fortuna de que nuestro internet falla y eso impide que uno se pierda la oportunidad de participar. Por otra parte, tampoco estoy de acuerdo en que no se les permita participar a un administrativo o a alguien que pertenece a prefectura, que cuente debidamente, claro, con el perfil para incrementar horas de alguna asignatura, refiriéndome a secundaria, ya sea de español, inglés, matemáticas u otra. Finalmente, pienso que también en el ámbito del examen, este debe arrojar el resultado final al momento en que se termina la prueba, ya que de esta manera al menos uno ya sabe su porcentaje y no como es costumbre, que dan el resultado pasado más de un mes. Realmente esperemos que las personas encargadas de modificar los lineamientos se asesoren bien y sobre todo vean las fallas que tiene el sistema para hacer mejoras. Gracias, maestra Cari. Muchas gracias, maestro Raúl. Me parece muy interesante estos puntos que ha abordado, porque sobre todo los docentes también necesitamos certeza en el trabajo que realizamos. Y bueno, otro tema que es muy importante considerar hablando de estas variables exógenas se refiere al contexto socioeconómico. Para esto, la maestra Sonia Valderas nos va a hablar un poquito más acerca de la importancia de estos aspectos en nuestra práctica como docentes. Adelante, maestra. Gracias. Pues en esto tenemos muchos factores que influyen en el contexto socioeconómico, pues entre ellos precisamente
Pues si aumentamos la inversión en la educación, pues podemos tener grandes beneficios, pero si tenemos una recesión económica, podría reducir los fondos disponibles. Por ejemplo, la desigualdad de oportunidades afecta mucho a nuestros estudiantes, obviamente también con su salud y nutrición. Necesitamos tener un entorno de seguridad y no violencia. Sin embargo, vemos que México pues tiene altos índices de violencia. Entonces, necesitamos una estabilidad económica familiar para que los padres se involucren y sean corresponsables en la educación de sus hijos, porque obviamente esto pues sí tiene una desigualdad de oportunidades. La economía pues es un factor importante en el presupuesto asignado por el gobierno a la educación. Y obviamente esto también afecta lo que es la calidad en la infraestructura, en los materiales o en la capacitación docente y el acceso a la tecnología. Gracias. Muchas gracias, maestra Sonia. Efectivamente, la infraestructura juega un papel primordial en que los aprendizajes que adquieran nuestros alumnos vayan siendo de mayor calidad. Y si no, todos no tienen acceso a esta educación de calidad, pues empiezan a ver esta injusticia social también, en la que los menos favorecidos son aquellos que menos pueden acceder a la educación. Y justo para eso invitamos a la maestra Tamara Morón Cervantes, que nos va a hablar acerca de los avances tecnológicos y la brecha digital. Adelante, maestra. Muchas gracias. Buen día. Efectivamente, otro de los factores que influyen en nuestra práctica docente, pues sí, es esa brecha digital. Pero principalmente definir el concepto de depende del lugar en el que nos encontremos, ya que pues va más allá de poder de poner una computadora, un cable o un dispositivo tecnológico para el acceso a la información mediante Internet. Aquí más bien, compañeros, sería importante que nos hagamos estos cuestionamientos, como cómo vamos a conectar a la gente en un planeta en el que se hace mal uso de los recursos, o dónde está el valor del uso de las TICs, para quién se da el valor de este uso y además, acceso a qué información. Hablar de brecha digital también es referirnos a 4 aspectos fundamentales. Estos son electricidad, dispositivos electrónicos, computadora, internet, ¿no? Además de que se maneja el supuesto que todo ser humano tiene acceso a la información, pero además la usa y sabe usarla. Cuando esto, pues nosotros vemos que es un factor que a veces no llega el internet o las señales a otro lugar. En conclusión, va más allá de la falta de recursos y herramientas tecnológicas. Las brechas digitales tienen que ver también con aspectos educativos, pedagógicos, para la obtención de aprendizajes significativos. Y algo importante que usted mencionaba, maestra Karina, las políticas educativas, en este caso, pues tienen un gran reto, ¿no? El modificar esa brecha. Ahora bien, hablando de los avances tecnológicos, podríamos mencionar en estos puntos cuáles son. Incorporamos nuevas metodologías de enseñanza con nuestros avances tecnológicos, se mejoran los resultados académicos, se fomenta el dinamismo en las clases, se simplifica el acceso a la educación, además de que encontrar información es algo más sencillo. Y bueno, en cuanto a las herramientas que se han utilizado, pues hoy en día hablamos de realidad aumentada, aulas híbridas y virtuales, inteligencia artificial, además de, computación en la nube, que es algo que pues ya nosotros pues lo vivimos, ¿no? Es una realidad. Esa sería mi intervención. Gracias. Muchas gracias, maestra Tamara. Claro, de hecho, si hablamos de educación y estamos hablando de políticas, y estamos hablando de mejorar la educación, tenemos que ver la educación como un derecho y accesible para todos. La calidad educativa para todos los alumnos, sin importar el lugar en el que vivan. Si no, no va a ser posible que alcancemos los objetivos de la Agenda 2030. Podemos tener muy buenas intenciones,
pero bueno, sabemos y lo vivimos todos los días que estas actividades y el logro de los aprendizajes no solamente tiene que ver con las buenas intenciones, tiene que ver con hechos congruentes que se vean aplicables todos los días. A continuación, contamos con la presencia de la maestra Claudia Hernández Turrubiales, que nos va a hablar acerca de la importancia de la infraestructura y de su impacto en la enseñanza de los alumnos. Adelante, maestra Claudia. Hola maestra, gracias por permitirme hacer una participación breve sobre una de las variables exógenas clave, que es la infraestructura, que afecta significativamente la capacidad de los docentes para impartir clases de manera efectiva. ¿Qué aspectos tenemos que considerar para esta variable? Bueno, el acceso a espacios físicos adecuados. Tenemos que tener aulas y otros espacios formativos, laboratorios, para asegurar un ambiente de aprendizaje adecuado, que no limite la participación activa de los estudiantes, que esté cómodo y que permita la concentración, ¿no? Que esto repercute directamente en el aprendizaje. Estas salas pues hay que equiparlas con computadoras, proyectores, pizarras electrónicas y acceso a internet, porque eso va a determinar pues la metodología del docente. Hablando del internet, bueno, hay que tener en cuenta que la distribución geográfica impacta directamente, porque en áreas rurales o con menor desarrollo económico, la infraestructura del internet pues permite que la conexión sea limitada y genera desigualdades ahí, ¿no? En el acceso a una educación de calidad. Todo eso de los equipamientos pues tiene que tener un mantenimiento adecuado y una actualización. No podemos tener los mismos equipos siempre, ¿no? Que se queden obsoletos o que se queden atrás. Eso va a permitir o va a generar una frustración entre los maestros y los estudiantes, y obviamente va a interrumpir la calidad y la calidad de la educación. Entonces, ese es mi aporte. Hay que invertirle a la infraestructura definitivamente para poder tener una educación efectiva. Gracias, maestra. Bueno, finalmente hablar que este tema de las variables exógenas es algo a lo que nos enfrentamos los docentes todos los días. No va más allá de los contenidos, va más allá de que tengamos al alumno en el aula, que de por sí eso también de repente resulta complicado por aquello de abatir el rezago educativo. Pero esperamos que, como siempre, quede esto en nuestra reflexión como docentes, en cómo podemos ir mejorando nuestra práctica y sobre todo buscando la calidad educativa para todos. Como siempre, querido auditorio, agradecemos su compañía y esperamos que esta información que abordamos el día de hoy haya sido de interés y de utilidad para ustedes. Nos despedimos desde el doctorado sabatino de la Universidad de Excelencia Educativa en México. Que tengan excelente día. Hasta la próxima.